Bienvenido de nuevo. Hoy llegamos al arquetipo número 24, el retorno, situado obviamente, secuencialmente, entre el arquetipo de la desintegración, representación del fin de un ciclo de actividad, y el hexagrama número 25, representante de la inocencia, para un nuevo comienzo, un nuevo comienzo de carácter esencial. El 24, nuclearmente, está integrado por el hexagrama número 2 con lo receptivo, la entrega, la receptiva entrega de cumplimiento. Y el mismo número 24 está constituido por un único valor yang que entra desde abajo, representando la base del carácter a partir de la cual se va a extender Shen, que es el primogénito, el que extiende el tender, el que abre el camino de la vida, de la existencia, pero aquí significa esa base indiferenciada, esa base mínima, en función de la cual se empieza la conformación del carácter. Me voy a permitir leer el texto del Rey Wen para ilustrar esta situación. El retorno habla, éxito, salida y entrada sin falla, llegan amigos sin tacha, va y viene el camino, al séptimo día llega el retorno. Es propicio tener a dónde ir. Y completa la sentencia con la de la imagen, en la cual expresa lo siguiente. Así, durante el tiempo del retorno solar, los antiguos reyes clausuraban los pasos, mercaderes y forasteros no se trasladaban y el soberano no viajaba visitando las comarcas. Esta base que ha obtenido el consultante a la hora de indagar el oráculo, obteniendo sin ninguna mutación el arquetipo número 24, significa una base inicial, básica, pero fundamental, como este tocón que tenemos aquí. Significa también tocón raigal. Sobre esa base se va a construir el carácter. Pero en principio, como es una única línea yang de entrada, su representación de todavía indeterminada definición, pues en el ámbito de lo humano puede representar perfectamente a la época de convalescencia, en que siguiendo el orden de la secuencia, habríamos dejado atrás el virus o el patógeno de la desintegración en el ámbito de la naturaleza terrestre, campesina. Las vainas se han abierto de los árboles para dejar caer las semillas, como indicaba la línea sexta del 23 en el derrocamiento, que al abrirse la semilla vana, del vano comportamiento del vulgar, era destrucción, y la semilla del noble era albergada por la tierra. Pues aquí tenemos este tocón, esta semilla inicial, este tocón raigal, esta base de convalescencia, en el que todo esto que hemos expresado, de que va y viene el tiempo, hace referencia a la ciclicidad tanto de los días como de las distintas estaciones, como de los periodos de emprendimiento o actividad del ser humano. Después de un ciclo sigue otro y estamos en el comienzo. Vamos a tomar el prototipo de la convalescencia para integrarlo en el ánimo del consultante que ha obtenido este hexagrama sin líneas mutantes. Tranquilo en el lugar que está. Los antiguos reyes no visitaban las comarcas, se cerraban los pasos. Allí vienen los amigos a confortarte con aquellas medicinas, con aquel calor,
habla el texto de que es propicio tener a dónde ir, pero es por medio de la conversación y la convalecencia entre los pares, cómo va uno gestando el posible nuevo camino cuando las energías se hayan recuperado, pero que no es el momento. Sí es momento para convalecer y prestar atención a ese crecimiento del tocón raigal, y sí, y para reponer la fuerza, y también para ir revisando, siquiera internamente, y con aquellas personas de nuestra confianza, el futuro proyecto que tuviéramos que tomar en su momento. Pero de momento, recuperación y oído y cuidados. Cuando tenemos una mutación en la primera línea, el hesagrama, no olvidemos que se llama retorno. El duque de Zhou dice que retorno de corta distancia. También habla la glosa de que en el principio es posible encaminarse de manera no totalmente orientada. Pero si uno está alerta, percibido y en condiciones dinámicas, de funcionalidad dinámica, te apercibes pronto de que ese camino que has tomado no es bueno y te das cuenta antes de salir del portal de casa y vuelves al ámbito de receptividad. Ámbito de receptividad. Hesagrama número 2 que se produce con la mutación de esta primera línea. Por tanto, retorna a la base y sé receptivo y grande como es la Tierra en sus aspectos, sin adelantarse, sin extraviarse prematuramente en una salida impertinente por prematura. Esta es una respuesta para la primera línea de mutación. Cuando en otra ocasión la mutación la tenemos en la segunda, ojo también al detalle, el duque de Zhou dice que vuelta atrás. Pero en este caso hay una sutileza que me encargo de remarcar para que el consultante, habida cuenta que puedo aconsejarlo directamente porque he tenido ocasión de vivirla personalmente y en función de, antes de emprender una actividad por una creencia personal, por un embaucamiento de los sentidos, por una extrapolación fantasiosa de la imaginación, creer que aquel camino era bueno, pues tiene uno, primero, estar alertado con una gimnasia funcional respecto de actividad pertinente para estar activo, no solo entregado fanáticamente o ilusamente a la actividad, y oír al entorno de buena comunidad, al criterio de las personas del entorno que están cualificadas para poder ser oídas en relación a aquello que pretendemos. Y ellos seguramente nos van a decir, no, ese camino yo no lo seguiría. Lo pertinente será que vuelve de ese camino. He dicho antes y lo recalco, no por vanidad, sino por haberlo vivido y haberlo vivido afortunadamente, vista la experiencia anterior de haber oído a la buena gente y retornar de esa primera idea ilusa a la base. En la base tenemos, cuando muta esta segunda línea, que lo que se produce como complementario es el hesagrama número 19. El número 19 es un acercamiento de concreción a los elementos a analizar, pero no solo para analizarlo minuciosamente en su contenido inmediato, sino también para hacer las previsiones pertinentes que pueda ese camino ir aflorando a lo largo del tiempo y que a lo mejor en un primer impulso de entusiasmo no se tiene en cuenta las carencias por desgaste o por la naturaleza del tiempo o por la ciclicidad de los elementos y su acabado que va a producir de desgaste en el tiempo. De manera que el hesagrama 19 como complemento nos invita a analizar de cerca el asunto, habiendo tenido en cuenta
nuestra propia intuición y el apunte de los compañeros fiables y habiendo tomado nota con capacidad de prever las posibles carencias que en el ámbito de la naturaleza hubo una desventura, pero que en el ámbito del ser humano, por su capacidad de previsión, esa desventura puede ser sorteada. Esta es una respuesta para la segunda línea de mutación. Cuando en otro caso obtenemos una mutación en la tercera línea, con esto hago un guiño con esta expresión a la peculiaridad de las terceras líneas multitensionadas dentro de una estructura compleja en la que cada cosa tira para su sitio y el consultante tiene un sentido de inestabilidad, aquí se evidencia claramente. A esta línea yo, por la experiencia, vuelvo a insistir, lo mismo que eso. He apuntado algo en relación a la anterior, mi experiencia en relación a consultas y a personas y situaciones me permite ratificar que aquí hay un efecto pendular. El texto del Duque de Zhou y la glosa posterior añadida por la Escuela de Confucio y los modernos exegetas, pues dicen que no acaba de afincarse en el mal, porque cuando está en el bien siente inquietud y se va hacia el mal, cuando está en el mal siente el mal y vuelve hacia el bien, pero en ese efecto pendular hay un riesgo. ¿Cómo podemos evitar el riesgo y quién nos ilustra acerca de eso? Acerca de eso nos ilustra claramente el complementario que se produce, el hexagrama complementario que se produce con la mutación de esta tercera línea, que no es otro que el 36, cuya propia denominación ya habla con suficiente claridad. El ocultamiento de la luz lacerada, y cuya representación no es otra que la Tierra inundando la claridad del Sol. Esto, retrotraído al ámbito de la comunidad humana, lo que significa es que los elementos de vulgaridad del pueblo bajo, digámoslo, permítanme esta expresión, están usurpando a los nobles y prevalecen de tal modo que si el noble quisiera imponer su propia luz, sería el mismo quitado del medio y barrido por la grey dislocada, confusa y sin principio. Por tanto, el noble, en circunstancias tales, lo que hace es no sumarse a la vulgaridad cometiendo iniquidad con los hombres viles, sino que pasa oculto entre la oscuridad, se anonima. Bien, en relación a la línea, hay una deducción muy inmediata que es: no quieras, no te empeñes en hacer brillar tu luz cuando lo que prevalece son elementos de oscuridad en tu entorno, para luego tener que arrepentirte cuando te has descalabrado y volver otra vez al redil de la buena luz. Esta es una posible respuesta para la tercera línea de mutación. Cuando en otro caso la mutación la tenemos en la cuarta línea, pues tenemos que en medio de la multitud, habla el texto tradicional, el noble tiene un atisbo, un sesgo, es decir, la conciencia suya está cultivada y siente que no está actuando adecuadamente y se da vuelta de en medio de entre la multitud de mala compañía en la que está. Es una situación en que la conciencia aquí debe ser refrendada y satisfactoriamente dada por bienvenida. De manera que este noble, la criatura que acaba de hacer esta consulta, se da cuenta de que en medio de una mala compañía o de un mal proyecto,
ha decidido él por su propia cuenta volver hacia atrás. Pero dense cuenta del complementario. El complementario que produce esta línea no es otro que el 51. La conmoción, que es 2 veces la representación de Shen, el primogénito, el trueno que conmociona al gecko, las murallas chinas, y que el animal en principio emite sonidos de horror, aun cuando luego se da cuenta y dice, que es el trueno. Bueno, y en el caso del primogénito, que es la representación humana, el primogénito ve que está tronando y se apercibe para ver si está haciendo algo mal, pero no tira las buenas ofrendas que lleva, las buenas, pero sí se preocupa de auscultar si su camino se corresponde con el que le previsto para él por la divinidad. Cuya representación, el 51, es una manifestación en términos tradicionales de la divinidad para apercibirnos de nuestro camino y enmendar en lo que sea preciso, sin tirar los buenos dones, pero sacando una recta regla para andar. Esta es una respuesta para la cuarta línea de mutación. Con la quinta línea de mutación, pues la obtención oracular es acercamiento sabio. Acercamiento sabio no. Es un apercibimiento sabio de que debemos volver. Una sabia vuelta atrás de la circunstancia en la que nos encontramos. La madurez del propio individuo, del consultante, debe hacerle ver que darse vuelta es una manera de actuar sabiamente. Y que tenga en cuenta el complementario, que es donde va a tener la posibilidad de poder no ya continuar con su proyecto, que es erróneo. Se ha dado cuenta sabiamente de que no debe seguir por ese camino. En cambio, con la mutación, cuando se produce la mutación, el hexagrama complementario que se produce es el 3. La dificultad inicial, el parto. El parto ya sabemos, lo tenemos repetido cuando vimos el arquetipo, que siendo los sujetos principales, los actores principales, tanto el neonato como la mamá, ambos necesitan de ayuda, el partero, el clínico, personas expertas, personas que saben de aquello de que se trate, en relación al consultante, en relación con alguien que sepa buscar ayudantes capaces para que le desenreden aquel camino en el que él ahora mismo, con cierta sabiduría importante, ha sabido virar, y para que le ilustre y le desenrede los enredos mentales, discúlpenme la redundancia, y le puedan marcar un camino para en otro momento o reorientar su energía ya en crecimiento. Esta es una respuesta para la quinta línea de mutación. Cuando la que muta es la sexta, pues está muy lejos, estamos en el extremo. Y bien, así como en la primera la rectificación era pronta y no se requerían demasiadas advertencias, ni siquiera era objeto de castigo, en la sexta se ha alejado el consultante tanto del sentido de la correcta alimentación comunitaria que pierde el camino de vuelta y tiene una sentencia tremenda, de las tipificadas dentro del libro de las mutaciones, que evalúan distintos periodos de tiempo de manera simbólica, pero en relación con el tiempo, para la restitución de lo mal hecho. Aquí se habla de durante 10 años, es decir, un error que implica una rectificación de 10 años, una prisión por extravío que va a durar 10 años, es un error bastante grave. De manera que este consultante, cuando muta esta línea y lo lleva al 27,
lo que debe tener una prioridad fundamental es en analizar su propia manera de alimentarse, ya sea materialmente, psíquicamente, mentalmente, intelectualmente, espiritualmente, así como tener muy buen cuidado de con quién se gasta los cuartos, como se decía aquí antiguamente, es decir, con quién habla y con quién se expansiona y de qué cosas habla. Bien, pues con esta respuesta, nos lleva obviamente el 27, el prototipo de la alimentación, pues hemos terminado el hexagrama número 24 de el tocón raigal que debemos cuidar. Gracias por vuestra atención.